El profe Oscar es la cabeza y somos 4 asistentes. Yo jugaba ahí de niño, después lo dejé porque también jugaba al tenis. Jugué siempre con grandes, ¿no? Me ha ayudado muchísimo. No había que, ay, soy un año menor, yo soy tal, me llevan un año. Nos dejaban a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche venían por nosotros. Ya cuando iba pintándose serio, ya obviamente empezamos a tomar otros recaudos. Verlos los domingos, jugar ahí y todo. Pasé a estar en 2 semanas jugando ahí. Se le ocurrió por mi velocidad ponerme de lateral y no le hacía. Dejes con esto, pon lo otro, tienes que exigir, es tu futuro, vas a ganar de esto. Yo quería sí o sí estar en Wilstermann, ¿no? Pero Wilstermann no daba su brazo a torcer. Por más amor que le tengas, todo también tienes ciertas obligaciones. El profe Oscar era el entrenador de las menores de la Aurora. Tú te preparabas para jugar contra ese Bolívar porque estaban Gatti Ribeiro, Sandy Sánchez, El Gato, Tufiño, Guy Bergis, Botero. Estuve un año, tenía que estar 2 años, pero yo decidí irme porque habían como 6 delanteros. Mis rodillas empezaban a hinchar y yo no la sentía del todo bien. Uno quería. Yo tenía 28 años y estaba dejando el fútbol por una negligencia médica que me quitó todo. Como para mí fue cortarme las piernas prácticamente. Obviamente la acepté. Fue difícil dejar Tiquipaya porque tenía un proyecto para ascender ese año. Teníamos un equipazo que tiene que ser consecuente, tiene que ser congruente en lo que hace, con lo que dice, con lo que se prepara. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en vivo en nuestra señal, como siempre, una nueva semana, tenemos un nuevo programa, claro. Y antes recomendarles que sigan nuestras redes sociales, en el TikTok, el Facebook, el YouTube. Usted puede seguirnos, puede revivir alguna de nuestras entrevistas, claro, que hemos realizado hasta ahora. ¿Nos ha ido bien? Sí. Quiero agradecer a todas las personas que están siempre con nosotros, son fieles seguidores de nuestras páginas y de verdad agradecidos a todos ustedes. Hoy, como es de costumbre, también tenemos un nuevo invitado para compartir hoy sus vivencias, sus experiencias, hoy actualmente ligado al cuerpo técnico de la selección boliviana de fútbol, y vamos a hablar obviamente también de algo que se viene para la selección nacional seguramente, pero también queremos conocer un poquito de él. Hoy con nosotros Bernardo Aguirre, exjugador del fútbol boliviano. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Cómo están? Un gusto estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De algún modo ajetreado, mucho trabajo, la selección involucra muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, contento por todo lo que se está dando, por el presente, por todo lo que ha costado estar donde hoy uno está, pero feliz porque el deporte, el fútbol me ha dado todo y seguimos, ¿no? Claro, de algún modo, por ahí dentro de todo esto, hoy ligado a la selección nacional, comentaba un poquito cuál es tu trabajo, porque en algún momento se decía, no, Bernardo Aguirre, a las divisiones inferiores de la selección, pero comentaba un poquito cuál es tu trabajo hoy. Sí, no, el profe Oscar me dio un llamado para sumarme el año pasado cuando inició su proyecto. El profe Oscar es la cabeza y somos 4 asistentes, ¿sí? 2 están mayormente en la mayor y 2 somos en las menores, prácticamente los encargados de todo, pero tenemos un trabajo, un cuerpo técnico que estamos de manera global en todas las categorías, y cuando no cruzan alguna que otra categoría, casi siempre estamos todos trabajando en la que toca, ¿no? No, seguramente. Hoy seguramente, ¿no? También con alguna otra categoría, recién llegaditos del Mundial. Sí, acabamos de llegar del Mundial la anterior semana. Fue una experiencia inolvidable, obviamente. Después de tantos años vimos nuestra bandera, escuchamos el himno, los chicos con la mano en el pecho, como desde el primer partido que me tocó trabajar con ellos y dirigir, fue algo característico, y les dije que eso iban a hacer en el Mundial, y mira, gracias a Dios, tantas cosas se han ido dando, ¿no? No, sin duda, Berni, pero por ahí hay bastante, ¿no? Por hablar de tu carrera también. Ha sido un poco corta tal vez por lo vivido, lesiones y demás, pero comentar un poquito cuál ha sido, cómo ha sido prácticamente el inicio, la carrera de Bernardo Aguirre, en esto que hasta ahora te amarra, ¿no? El fútbol. Sí, a ver, yo de niño empecé a jugar el equipo de Bambi Bengolea, que era mi hermano mayor jugaba con Diego, y mis papás eran amigos de los papás, entonces yo jugaba ahí de niño, después lo dejé porque también jugaba al tenis. Mi familia estaba ligada al tenis, al fútbol desde siempre, y no sé, me empecé a dedicar a eso. Jugaba el deporte que
que venía de turno y después un amigo me invitó a jugar otra vez al fútbol a mis 13 años y volví a San Antonio, jugaba en esa época me acuerdo, y me llevó a entrenar una vez a la terminal, era por la terminal, por ahí una cancha de tierra, piedras, vidrio, y ahí le empecé, me gustó, después se consiguió que nos dieran los viernes en el estadio, y empecé a meterle ahí, el profe me vio, el primer partido metí 4 goles, le ganamos a un archirrival, y desde ahí me hizo jugar, que es casi buenísimo, jugué siempre con grandes, ¿no? Me ha ayudado muchísimo. No había que, ay, soy un año menor, yo soy tal, me llevan un año. La verdad nunca eso, gracias a Dios, estaba en mi cabeza y creo que así ha sido muy, muy influyente para después poder debutar a los 17 cuando empecé en Wilstermann, ¿no? No, de algún modo, por ahí estás de algún modo en un equipo. Antes comentaba un poquito, ¿cuántos son en familia? Es una familia futbolera la que tienes, desde el abuelo me parece que Sí. viene, ¿no? Sí, mi abuelo José Carlos Trigo, que en paz descanse, él fue entrenador de la selección, fue de Wilstermann, tiene 4 títulos de jugador, 4 de entrenador, así que hasta ahorita, mira lo difícil que debe ser que hasta ahorita nadie lo ha alcanzado ni acercado a él. Después viene, bueno, es mi mamá, mis 2 tíos, digamos, mi tío Juan Carlos Trigo, igual que en paz descanse, fue jugador también en la selección, Stronger, Wilster, Petrolero. Entonces viene desde ahí. Yo salí futbolista, somos la tercera generación en Wilstermann de la familia y viene ahí, ¿no? Siempre mi familia, mis papás que nos han apoyado, mis hermanos que también han jugado al fútbol, el hermano mayor que jugó en Aurora, la Simón Bolívar, se peló un penal una vez en Sucre y nunca más quiso volver a jugar. ¿Tu hermano mayor es? Juan Carlos se llama, Juan Carlos sí, tiene 45, 46 años. ¿Él de qué jugaba? Él jugaba de extremo, lateral, volante, era zurdo, entonces lo ponían de varias posiciones. Ahí viene mi otro hermano que jugaba también en la liga. Gustavo y Gabriel que jugó acá, en Simón Bolívar, estuvo en algunos equipos y ahora está estudiando igual y está jugando, así que seguimos en esto del fútbol, ¿no? No, de algún modo por ahí, seguramente, ¿no? Una alegría aparte para tu familia, porque, digamos, verlos a ustedes también todavía jugar, e incluso me decías que estabas también en el tenis, ¿no? Algo que tu hermano también lo ha comentado alguna vez. Sí, bueno, íbamos a practicar porque justo mi abuelo jugaba muchísimo cuando fue el fútbol, paralelamente jugaba tenis, mi tío igual, mi mamá. Entonces toda mi familia jugábamos, íbamos al tenis Cochabamba, al country club a jugar y parábamos ahí los fines de semana, ni hablar en vacaciones, ¿no? En vacaciones iban y nos dejaban ahí a todos y nos dejaban a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche venían por nosotros, librándose de nosotros. Pero todo eso hace que te dediques al fútbol, había torneos de natación también en la piscina y vas haciendo deporte. Tengo la suerte de haber tenido esa niñez gracias a mis papás, a mis abuelos y lo disfruté al máximo y ahí empezó a darse lo del fútbol porque mi tío es el que un poco me orientaba en esto, en lo del fútbol, ya que había pasado por eso y jugado y demás. Me dijo ya, bueno, había un momento que tienes que elegir, no puedes jugar todos los deportes y bueno, y me aboqué por el fútbol, empecé a jugar por el fútbol, empecé a jugar en la A. Fui a jugar también a Aurora un tiempo y después ya en Wilstermann en la A, que cuando arranqué ahí fue todo, ¿no? Fue una linda historia que empezó ahí. No, sin duda. Me decís que jugabas en San Antonio, ¿no? De pequeño. En San Antonio empecé, sí. Este es el San Antonio de antes, ¿no? De O sea, antes. no, el San Antonio de ahora como tiene otros dueños, pero este San Antonio prácticamente era del mercado, del barrio de San Antonio, algo así, ¿no? Sí, porque había mucha gente muy buena que estaba encargada de ese equipo, había todos los chicos ahí, un club sencillo, tranquilo, había gente que amaba el fútbol, que venía y te compraba tu refresco, todo, pero gracias a Dios cayó en un buen equipo donde empezamos a luchar cosas importantes y me ayudó mucho a mí porque me formó para saber luchar ahí en cancha de tierra, de barro, de pasto y ahí empecé, ¿no? Se empezaron a fijar en mí, que hacía goles, que era un poco alto,
rápido, que eran mis características, y ahí empezó todo. ¿Cómo cae esto en tu familia? Porque de algún modo tus papás, obviamente, tu abuelo jugó, de repente ellos, no sé si te habrían querido ver en San Antonio, porque de repente estaba la facilidad de Wilstermann, Sí. de la llegada de los amigos de una Aurora, de cualquier equipo, podías irte a cualquier equipo, menos a San Antonio. Y eso fue lo que me marcó, ¿no? Nunca utilizamos el apellido Trigo, que era el más conocido en el fútbol, o las influencias de mi abuelo, de mi tío, nada. Gracias a Dios me manejé donde siempre me gustaba. Sí, como esta vez volví al fútbol a los 13 años a retomarlo, ellos me dijeron ya, tú decides, y ahí la empecé a romper, empecé a ir a selecciones Cochabamba todos los años, selecciones Bolivia, y ya cuando iba pintándose serio, ya obviamente empezamos a tomar otros recaudos, y así se dio, ¿no? Se dio cuando me acuerdo una vez con Wilstermann, yo fui a jugar porque tenía amigos que eran Sacha Lima, que era muy cercano a la familia, Mojica, cuando compartimos selecciones nacionales, todo. Wilstermann estaba en paro, iniciando el año, creo que no les pagaron, porque ya había una deuda del anterior año, y más o menos en marzo decidieron parar unos días, pero fueron a entrenar a un indoor soccer, ahí un fútbol cerrado, Sí. y yo fui a jugar con ellos, y estaban Vladimir Marín, Hugo Suárez, Loaiza, Merlo, entonces Sosani, ¿no? Entonces tipos que yo los he visto jugar, estaban ahí, y empecé a jugar con ellos, y yo me divertía, pues hacía goles, claro, y todo, y empezaban a hablar, no, lo tienes que llevar al equipo, ¿qué mierda? ¿Dónde estás jugando? Y le decía, ¿dónde estás jugando? Y, ¿qué haces ahí? Vení, me decía. Entonces, y estaba, me acuerdo que era Claudio Chacior, el entrenador de la reserva de Wilstermann, y Dalcio Giovanoli era el DT de la primera. Cuando Chacior me llevó, yo también lo ubicaba, nos conocíamos un poco porque yo iba al gimnasio. Entonces empecé a ir con él porque él igual le metía bien al fierro, todo, y empecé a ir al gimnasio y fui a un entrenamiento de la reserva, de la AR en ese entonces, y empecé a jugar. Empecé a jugar. ¿De San Antonio te vas a Wilstermann con Chacior? Sí, de San Antonio brinqué ahí a Wilster, pero solo jugué 8 partidos. Marqué entre 12 a 15 goles, me acuerdo, y Dalcio iba a los partidos a ver. Y un día estaba en mi casa y me llamaron al fijo de la casa, y era el profe Dalcio, que me estaba convocando para ir a entrenar, sí, a la primera, y a los 2 días viajé a Strong a jugar contra Strong, que no tenía ni uniforme, nada. Súper rápido se dio todo, y nunca más bajé. Sí. De ahí debuté en La Paz, fue mi primer partido contra Stronger en La Paz. Estábamos perdiendo 2-1, entré, desbordé, hice ahí un pase, metió, creo que Houston Daveris fue el que metió el empate, y desde ahí me quedé en Wilstermann y empezó mi carrera ahí, ¿no? O sea, prácticamente es algo inesperado, o sea, un abrir y cerrar de ojos, ya estabas jugando en primera y hasta topándote con los que habías visto en la tele. Sí, yo estaba en la gradería porque no me perdía ni un partido, íbamos con mi abuelo, mis papás, mis hermanos, todos íbamos siempre al estadio, y de ver jugar partidos de Libertadores y año tras año, y ver los domingos jugar ahí y todo, pasé a estar en 2 semanas jugando ahí, entonces fue una experiencia inolvidable, lo disfruté, como te digo, llega un momento que lo disfrutas, y ojalá yo te firmaría que toda mi carrera sea así, en vez de que después que crezcas y pasas por una etapa donde empiezas a pensar de todo, y después te llega la madurez recién, todo. Bueno, justo a mí en esos 10 años que estaba jugando profesional, me pasó la lesión. No, sin duda, pero de algún modo fue un inicio lindo, seguramente, soñado, de algún modo. ¿Cómo viene a ser esto? Imagino que para que tú debutes, para que subas tan rápido, habrían habido problemas, que no había delantero o algo por el estilo. ¿Y cómo viene el tema este dirigencial? Si te agarran antes en contrato, porque antes se manejaba un poquito más precariamente, ¿no? O sea, sí, era más precario, pero también te amarraban un poco, ¿no? Me acuerdo que estaba el Pollo Cárdenas, que era ídolo en Wilstermann, un tipazo, ¿no? Estaba Pablo Caballero, que era extranjero, Marcos Aguilera y Augusto Andaverris, 4.
y no sé, el profe le gustó cómo jugaba, hacía goles, tal vez, no me acuerdo si Wilstermann estaba pasando por un mal momento en goles, no sé, pero yo mi primer partido que debuto es contra Iberoamericana y a los 14 minutos creo y meto mi primer gol de cabeza, un centro de Vladimir Marín y yo de palomita y desde ahí fui titular. Encima que le servía de juvenil tal vez al profe, todo. Tenía compañeros que me ayudaban, muy buenas personas, todos excelentes. Tenía a Javi Guzmán también, a Uma Rojas, que en paz descanse, estaba Cristian Vargas, que fuimos compañeros en la selección cochabambina, y me facilitaba también eso, ¿no? No solo los grandes, sino los chicos también que uno entró a jugar y se dio así. Mis características eran buenas también. Lo que el profe siempre me hablaba y yo trataba de hacer lo que me decían. Siempre he sido delantero, ¿no? Delantero, sí. Hubo un profe en un equipo que, no sé si te digo, pero se le ocurrió por mi velocidad ponerme de lateral y no le hacía. Lo intentaba, pero no volvía, rechazaba, a pierna cambiada rechazaba mal posicionado, entonces, no, profe, métame arriba, va a ver. En el mismo partido me cambió y 2 goles y se acabó 2-1 y nunca más me puso lateral. Sí, no, pero bueno. ¿Ahí te hacen contrato en Barcelona o todavía? En Wilster no. Yo había arreglado con un sueldo de 1.000 bolivianos, creo, en la A, ¿no? Y yo estaba en la U incluso, en la universidad, estudiando. En Univalle, justamente, ¿no? En Univalle estaba estudiando y salía de algunas clases para ir a entrenar, todo. Pero cuando me pasan la primera así tan rápido, ya el profe me empezó a exigir, digamos, que ya sea en la mañana, en la tarde había entrenamientos que se movían, había entrenamientos que yo pedía permiso, entonces había que ir decidiendo un poco y lo empecé a dejar la U. No había esta facilidad que hay ahora por línea y demás, ¿no? Entonces empecé a tener minutos en la profesional y me empezaron a llamar los dirigentes. ¿Por qué? Porque mis compañeros y el cuerpo técnico, profe Dalcio, dijeron le tienen que arreglar a Bernardo. Es un joven valor, cochabambino, nacional y más o menos blíndenlo para que no se lo lleve nadie. Y obviamente me orientaban un poco para poder ganar más, pero ahí va la dirigencia, ¿no? Que en ese entonces me decía que arregle con ellos por 5 años más o menos y con el mismo sueldo que estaba en la A. No, pues nada, no cuadraba, no era posible. Y yo amaba a Wilstermann y yo le decía a mi tío, a toda la gente, venían los compañeros del equipo y me decían, ¿ya arreglaste? No, no te dejes con esto, pon esto, pon el otro, tienes que exigir, es tu futuro, vas a ganar de esto. Y yo mucha bola no le daba al principio, ¿no? Después fui entendiendo que obviamente iba a depender de eso y también estaba en un derecho de exigir porque iba a trabajar ahí. Y no, y estaban súper tercos que yo les dé el 50% de mi pase gratis y en eso ya yo fui jugando, el profe siempre me ponía, llegó fin de año, no me arreglaron nunca, había llamadas, pero apareció ya otros equipos, ¿no? Aurora, Stronger, que me vieron y ofrecían comprarme un porcentaje del pase en vez de que yo lo regale, comprarme un porcentaje del pase, un contrato por 2 años, en dólares, montos muchos más altos, entonces yo lo iba dilatando hasta el año. Yo quería sí o sí estar en Wilstermann, ¿no? Pero Wilstermann no daba su brazo a torcer, querían que sí o sí arregle de esa manera, y yo terminé yéndome a la Aurora, que nos fuimos esa vez, me acuerdo, fue el Carmelo más se fue conmigo. ¿A tus cuántos años? Más o menos. 18. Yo tenía 18 años. Johnny Naí, que estaba en Wilstermann, dimos un brinco ahí, de los primeros brincos que se dio, porque justo ascendió Aurora ese año. Claro, por el 2002. 2002 ascendió Aurora y se fue a jugar la liga el 2003 y armaron un equipo ahí con algunos ex-Wilster que no terminaban de solucionar sus cosas. Me llevaron, me ofrecieron un buen contrato y le metí ahí 2 años, estuve en Aurora, después me fui a Stronger. Pero eso fue, el tema contractual fue con Wilstermann, que después me enteré que el presidente se molestó con los que estaban negociando porque él había autorizado que
que yo tengo un contrato en dólares, pero había otro interés de esa gente, ¿no? Vale decir que tu intención era quedarte en Wilstermann y terminas saliendo, aunque no queriendo, digamos. Sí, tuve que irme porque obviamente era el inicio de mi carrera y tenía que ya empezar a ver qué iba a hacer. No iba a firmar algo por 5 años y con el sueldo que estaba ganando en la A, ¿no? Era, por más amor que le tengas, todo también tienes ciertas obligaciones, ciertas ambiciones para seguir creciendo y lo hice bien porque después de Aurora me fui a Stronger a jugar Libertadores, Sudamericana y todo fue llegando, ¿no? No, de algún modo por ahí. No habrá sido fácil ir a Aurora también, porque No. terminamos saliendo de un lugar de donde estábamos, ¿no? Sí, no, fui entendiendo después que en el fútbol es donde te toca, más allá de que hoy por hoy con las redes sociales te pueden liquidar un poco, pero cuando tú vas teniendo este amor por jugar y vas viendo opciones, vas analizando, hoy por hoy tienes que analizar el proyecto deportivo, qué es lo que quieren. Entonces a mí me pareció interesante que iba a tener mucho protagonismo cuando me cambié de equipo y eso fue lo que más me motivó también, el poder jugar y lo hice, que jugué muchísimos partidos y gracias a Dios las cosas salieron bien, ¿no? Ese año que estás en Wilstermann, bueno, a tu corta edad, ¿cuántos partidos logras jugar, más o menos? Me debí jugar unos más de 30, entre titular y alternando, ¿no? Metí unos 14 goles, creo que metí. Y para mí era lo máximo, ¿no? Era lo máximo hacer gol. Mi primer gol, no me acuerdo ni qué hice para festejar. Es más, solo veo los videos que tenía porque no podía creer. Era increíble para mí hacer gol con Wilstermann y lo disfrutaba muchísimo, por eso me costó mucho después irme. Y gracias a Dios la vida te da chances donde después de años, he vuelto después de estar 3 años después en Wilstermann. Y ahí fue cuando dejé, ¿no? Inicié en Wilster y terminé en Wilster. No, sin duda, pero de algún modo tú terminas yendo a Aurora, temprana edad, claro, pero terminas también como que teniendo protagonismo, ¿no? Sí, sí, en Aurora me fue muy bien porque hice muchos goles, incluso hice un gol a Wilstermann justo en un clásico, faltando nada, el que ganaba ese partido entraba a la Sudamericana, que era en esa vez que jugaba contra Bolívar, antes jugaban entre locales, Sí. dentro del mismo país, y me acuerdo que yo tenía infiltrado el dedo, porque tenía una fisura en el metatarso, pero quería estar, y me hice infiltrar con el doctor, y me hice infiltrar en este tiempo, porque se me estaba pasando, yo sabía que iba a entrar cualquier rato, porque siempre, si estaba de alternativa, de suplente, entraba y yo sabía que iba a hacer gol, o sea, mi mentalidad era hacer goles. Y entré esa vez y acabamos ganando 1-0 y Aurora juega su primera Copa Sudamericana en la historia con ese gol que metí. Ese es el primer año después del ascenso, ¿no? Ese es el 2003, 2004 es este gol que te digo, creo, que jugamos. Porque el 2003 más fue como una transición y mantenerse para el Aurora ahí. ¿El entrenador ahí quién era? Empezó a ser el profe, me acuerdo, Bolívar, de ahí llegó Julio Zamora. Julio Zamora llegó ¿Te después. alcanzas a estar con Villegas ahí? Llegué a estar con el profe, claro, nos acordamos. Porque el profe Oscar era el entrenador de las menores de la Aurora. Sí. Y cuando cumple su ciclo Zamora, el profe, le piden al profe que se haga cargo, le ofrecen hacerte cargo de la primera y demás. Y lo ayudamos todos y le fue bien, ¿no? Le metimos, yo jugaba con una confianza única con el profe Oscar porque él siempre se acercaba al camarín y antes de entrar al partido me decía, te voy a abrazar hoy día, me decía, pues sabía que iba a hacer gol. Había algo que tenía la suerte de hacer gol, qué será, pero vivía para eso, sabía, era mi mentalidad es hacer goles y me iba bien, el profe me vio, me apoyó siempre y cuando ahora nos encontramos siempre nos acordamos de alguna otra anécdota que hay, eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Sí, pero te toca estar en una época, creo yo, muy linda para el fútbol cochabambino en sí, porque en tu época aparecen muchos jugadores cochabambinos y que han permanecido mucho tiempo en primera, no solo en Cochabamba, sino han llegado incluso hasta la ciudad de La Paz, ¿no?
hay bastante en Aurora y en Wilstermann en ese momento. Sí, sí, bien, muy bien que lo mencionas porque uno hace memoria y se topaba con gente grande, como dices, como Sandy, Sánchez, en Bolívar, después estaban Richard Rojas, o iban un poquito más grande que nosotros, era Ricaldi, digamos, que nos llevó un poco, que te topabas, o Alex Aguilar, que en esa época estaban. Después nuestra tanda era Cristian Vargas, Javi Guzmán, Uma Rojas, mi persona. El Tundi por ahí El apareció. Tundi también, Tundi es de la categoría, digamos, Centeno de arrancaba Alex. por ahí, ¿no? Más o menos. Chespi sí, es un año menor que nosotros, pero Por ahí iba, arrancaba. ya iba con nosotros ahí un poco metiéndose, y era una bonita camada, digamos, era muy buena porque salieron varios que jugaron, ¿no? ¿Tienes problemas con tus equipos? Grupo San Rafael te brinda soluciones hídricas y energéticas. Te ofrecemos perforación y limpieza de pozos de agua, estudios geofísicos, variedad de bombas de agua de superficie, sumergibles, motobombas y generadores de energía. Contamos con lector de repuestos y accesorios, además de asesoramiento técnico con experiencia en diseño y mantenimiento en general. Encuéntranos en la 25 de mayo, casi Ladislao Cabrera, o en nuestras sucursales, en la avenida Circunvalación, la Casa Comunal, o en la avenida Blanco Alindo, kilómetro 4,5. Contáctate a los teléfonos en todo el país al 6925-8632 o al 6941-6185, Grupo San Rafael. Porque en Aurora de repente también, cuando haciendo Aurora por ahí como que los juveniles también empiezan a tener cabida, el caso de Iván Guaywata, el caso de Blay Castellón, como que eran más pequeños, claro, pero ya como que se metían ya al camarín grande, ¿no? Sí, abrió la posibilidad porque había mucha personalidad, yo creo, antes del cochabambino, que es importante siempre tenerla, porque uno se criaba con eso. Yo cada vez que escuchaba era, el cochabambino es de ñeque, te decían, así que ya te programaban para que no podías fallar, en actitud por lo menos, no era negociable el darle o no darle, digamos, era a toda. Claro. Así que tenías que jugar y meter, y eso fue lindo, ¿no? Esas experiencias que uno vivió, pucha, parece que ha sido recién, pero ya pasó unos cuantos años. Sin duda, pero de algún modo por ahí en esa época que estás en Aurora hasta de sensación, ¿no? Porque era un equipo recién ascendido y como me dices, y me acuerdo también, es cuando van a la Copa Sudamericana y juegan contra Bolívar, de algún modo para un equipo que era relativamente casi nuevo, ¿no? Porque le costó mucho ascender después de 30 años y pico, pero era un buen equipo, era un gran equipo. Claro, un equipazo, nosotros teníamos un equipo fuerte también. Fue rápido el proceso porque clasificamos también a eso, pero Bolívar era, tú te preparabas para jugar contra ese Bolívar porque estaban Gatti Ribeiro, Sandy Sánchez, El Gato, Tufiño, Gui Berguis, Botero, Era Galindo. el equipo de la final de la Sudamericana. Claro, imagínate ese equipo, equipazo, así que... Y justamente ustedes juegan la llave eliminatoria de ese año que Bolívar llega a la final. Porque el 2004 es la claro, final. el que pasaba eso, bueno, y nos eliminaron, porque jugaban realmente muy bien. Pero era un partido cerrado, no era... Fue apretado, porque acá acabó en empate, y en La Paz creo que nos ganaron por un gol nada más, pero fue duro, porque éramos muy fuertes nosotros esa vez, ese año, en el 2004 fue, en la Aurora. Fue un buen equipo, había una muy buena dirigencia también, y lo fuimos llevando bien todo ese año, ¿no? No, pero si te pones a pensar, mira que Bolívar juega la final de la Sudamericana y ustedes como que estaban ahí, no les costó y como que te pones a pensar como que no creo que aparezca en el imaginario de la gente decir que Aurora jugando una final de Sudamericana, o sea, no sé, de algún modo, esto es por partes, ¿no? O sea, depende de muchas cosas, ¿no? El avanzar también en Copa Sudamericana y demás. Sí, bueno, es el rival, el contexto, hay tantos factores que a veces cuando te toca uno de la liga local es más duro que te toque uno del exterior, ¿no? Depende del equipo. Cada partido es distinto, por eso cada partido para mí es encararlo a full, con mucha inteligencia, mucha táctica, mucho estudio del rival, que te favorece y te ayuda, pero siempre depende de lo que un equipo haga, ¿no? Oh, sin duda. De ahí de Aurora te toca irte a La Paz, ¿no? De Aurora me voy a La Paz, sí me voy a La Paz. Tenía 2 años de contrato con Aurora, apareció el Tigre nuevamente y
Ahí con unas negociaciones y me fui, di el brinco a La Paz, ¿no? Que ya era otro ambiente, creo que es un pasito más arriba de donde estaba y acepté eso porque también tenía copas internacionales y fue un buen año, había un equipazo, un tremendo plantel, pesadísimo, yo recién tenía 19, 20 años y ya me topé con un equipo muy fuerte, ¿no? No, de algún modo por ahí. En esa época, Di Strombers juega torneo internacional también, ¿no? ¿Toca ser campeón con el Tigre? ¿En aquella ocasión no? No, nos quedamos ahí, pero hicimos buenas campañas. Era el profe Blacut, estaba primero, y después ahí se quedó el profe Eduardo Villegas a cargo, y arrancó ahí. Pero había un tremendo equipo igual, en el arco estaba el Pollo Arias, atrás habían Paz García, Doyle Vaca, se fue Tufiño de Bolívar, pasó a Stronger, Tufiño, estaba Ronald Gutiérrez, el chaqueño, y estaba Pablo Escobar, Coelho, Líder Paz, imagínate esos equipos, ¿no? Que uno tenía que abrirse campo ahí. No, sin duda. Te toca pisar camarines, por así decirlo, pesado, ¿no? A tu corta edad, pero siempre dando batalla. Sí, eso me formó, me ayudó mucho, como te digo, de niño el competir con grandes, ayuda bastante, la mentalidad yo creo que hace muchísimo. Me tocó estar en planteles así muy pesados, donde tú tenías que esforzarte al máximo, te exigían también que rindas como chango, que te dicen, no, tienes que rendir, tienes que meterle, tienes que correr el doble, esto, el otro, y todo era para crecer. Obviamente hubiera querido dedicarme un poco más, como ahora se preocupan, hay cuerpos técnicos con analistas que te muestran sus jugadas, has hecho esto, ven por acá, ven por allá, los preparos físicos, en qué tienes que mejorar, pero a su momento sí lo disfruté, obviamente he quedado con eso, aunque hubiera querido hacer más por mí, para sobresalir mucho más, ¿no? No, sin duda. Por ahí en The Strongers permaneciste 2 años, ¿no? En Stronger estuve un año, Un año. tenía que estar 2 años, pero yo decidí irme porque habían como 6 delanteros, ¿no? Habían muchísimos. ¿Con quiénes competías ahí? Estaba Hugo Sosa, que era un paraguayo 9, que cabeceaba muy bien, centro delantero. Estaba Adrián Cuellar, Líder Paz, yo, ¿quién más estaba? Otro paraguayo Pacheco, creo que apellidaba. Era difícil porque incluso el tenerlo a Escobar el Tigre de enganche o media punta, te obligaba solo a jugar con punta, digamos. Entonces ya se te cortaban las chances. Entonces yo acepté irme a jugar a La Paz Fútbol Club, un equipo menor, porque quería jugar. Resigné mucho lo económico, estas cosas de la vida que te dan. Resigné lo económico y me fui a La Paz Fútbol Club. Y jugué ahí todos los partidos posibles. Luché la tabla de goleadores con tipos como Jara, Edu Monteiro, en ese entonces, donde me tocó hacer muchos goles para mi equipo, más de la mitad, ¿no? Sin duda. Allí es cuando La Paz Fútbol Club aparece seguramente el fútbol boliviano, ¿no? Sí, no estoy seguro cuántos años ya estaba, pero era un equipo modesto, joven, con muchas limitaciones en la logística, en sus canchas, en su complejo, todo, pero está bien, ahí tienes que pasar por todo eso, Claro. para ser futbolista, para aprender, porque te forma sobre todo para el medio en el que estás, y después tienes que volver a crecer. Fue un impulso para mí, y porque después de La Paz me fui a Real Potosí a salir campeón, entonces sirvió también todo lo que hice. Después de La Paz, ya no vuelves al Tigre. Ya no, decidí irme a Real Potosí. Entonces, Pues es que era lo bueno, que yo siempre andaba con mi pase, en ese entonces era así. No pesaban tanto los contratos como ahora era el pase. Alguien tenía 10% de tu pase y te fregaba todo. Entonces yo siempre andaba con mi pase bajo el brazo y iba donde yo apuntaba. Y Real Potosí también jugó un torneo internacional al año siguiente y tocó salir campeón, ¿no? ¿Qué te acuerdas de Potosí? Porque de algún modo estos equipos, ¿no? de Potosí, de Oruro, son equipos que siempre dan batalla, ¿no? Siempre dan batalla, pero muchas veces no les alcanza para ser campeón y te toca a vos ser campeón con Real.
Sí, fui con el profe Soria. El profe Soria se comunicó conmigo cuando yo estaba acá en Cochabamba, porque no estaba en negociaciones con Wilstermann y Aurora y demás. Y apareció Real Potosí. El profe Soria me explicó con lo que es sus características, que es muy serio en el trabajo, es una persona muy profesional. Me explicó el proyecto que tiene y que tenía y obviamente sin dudarlo fui. Y fue un plantel igual muy fuerte, muy complicado luchar y pelearla, pero valió la pena, ¿no? ¿Cómo estás ahí en Potosí? ¿Cómo te recibe la gente? De repente, juegas mucho también allí en Real Potosí. ¿Cómo viene este tema del campeonato? Porque hacen un buen equipo también en aquella época Real Potosí, ¿no? Sí, bueno, el presidente me sorprendió, me recibió muy bien. Me recibió muy bien porque me dijo que apenas crucé la puerta, me dijo, era don Samuel Blanco, hostia, no sé qué, y por fin te tengo conmigo. Dice, cada vez nos amargabas y demás, ¿no? Entonces me abrazó y me recibió muy bien, ¿no? Muy educado, muy afectuoso pues ahí te sientes muy bien, ¿no? Si el presidente te recibe así en un equipo, lo mínimo que tienes que hacer es hacer lo mejor posible, ¿no? No, sin duda. ¿Te acuerdas de quiénes estaban en ese equipo de Real? ¿En qué año era esto? Este era el 2007. ¿Te acuerdas quiénes estaban? Estaban, estaba Gatti Ribeiro, Marco Paz, Santos Amador, Nico Suárez, Darwin Peña, Brandam, y arriba estaban Edu Monteiro, Rubén Aguilera, el paraguayo, todos goleadores, Líder Paz, Adrián Cuellar. Nos volvimos a topar de Stronger en Real Potosí, nos volvimos así que había que competir otra vez. Estaba Persicol que por la otra banda, así que nada, era un equipazo y jugamos y por eso salimos campeones del primer torneo, ¿no? Jugando muy bien. No, sin duda, de algún modo Potosí te recibe bien, ¿no? No, muy bien la gente, muy cariñosa, aparte lo conocían a uno, no había redes sociales, nada, pero sí la televisión, el periódico hacía bastante. Empezaron a aparecer algunas cosas en internet y demás, pero bien, ¿no? La gente muy bien, recibió un cariño enorme. Salimos campeones, recuerdo, no sé si un día antes o el día de mi cumpleaños, que nos fuimos a Potosí y fue una fiesta increíble. Ahí estaba parado todo Potosí, ¿no? ¿Dónde les toca salir campeones en Potosí? En Sucre, justo el clásico sureño fue. En Sucre, allá alzamos, creo que ya estábamos campeones una fecha antes, pero nos tocó irnos a Sucre a cumplir el partido contra Universitario. Acabó empate y ya nos fuimos directo a Potosí y la gente ya nos estaba esperando, ¿no? No, sí, un recuerdo lindo seguramente, ¿no? De Real Potosí. ¿Cuánto tiempo estás ahí? En Real Potosí está un año. Un año. Un año. Y de ahí decido volver a Cochabamba. Después de todos esos años vuelvo a Cocha, arreglo en Wilstermann, y donde volví y me quedé 3 años más, ¿no? Ahí. De algún modo, al principio en Blisterman, imagino que bien, ¿no? Porque ya venías maduro, estabas en el lugar donde habías arrancado, donde querías, donde eras hincha, ¿no? Sí, sí, feliz, obviamente, contento. Volví como dices, con mucha más madurez. Me volví un poquito más, tal vez de área, ya no tanto caer por las bandas o los duelos 1 a 1, más de área. Entonces te vas adaptando al fútbol que te van inculcando los distintos entrenadores. Da la casualidad que justo vengo también y está el profe Soria, que estuvimos en Potosí, vuelve a dirigirnos y ahí le metimos, ¿no? Todos esos años donde tuvimos torneos medianos, muy modestos, pero yo lo disfrutaba al máximo cada que podía, ¿no? Te toca estar desde el 2008 más o menos en Blisterman, ¿no? 2008, 2009, ya para inicio del 2010 ya yo lo fui dejando porque ya después de lo que me pasó en la pierna, en la rodilla y la mala praxis, ya no pude jugar más, ¿no? ¿Qué pasa dentro de todo esto en Blisterman? Porque seguramente
o sea, habías vuelto, tenías una buena temporada, 2008, 2009, pero ¿qué sucede en el tema de tu lesión? Porque prácticamente en su momento se habrá hablado mucho, poco, pero de repente como que el recuerdo queda, ¿no? Y queda para ti porque no mucha gente sabe muy bien lo que sucedió, ¿no? Sí, sí, no repercutió mucho porque lo manejamos bajo, también yo tenía la esperanza de volver a jugar. Lo que pasa es que en el 2009 tuve una lesión contra Real Potosí, justamente vino un rival que yo le aguanté la pelota, me la tocaron y se barrió y me palanqueó la pierna de apoyo. Y me hizo caer, yo no era de fingir faltas, nada, me paraba y seguía jugando. Y me quise incorporar, pero mi rodilla ya no me dejaba, mi pierna no extendía. Y ahí yo sentí raro, y incluso yo la empujaba y nada, estaba trabada. Entonces lo llamo al doctor, entra el doctor y le escucho, uy, dice, tienes que salir, ayúdame a salir, ¿puedes? Me dice, yo me paro, no me dolía. Me paro y empiezo a salir, pero no la podía enrectar mi pierna. Y yo también me preocupé ahí, digo, ¿qué? Y al final me hacen las pruebas y tenía la lesión esta en inicio, era solo meniscos, ¿no? Pero bueno, me operaron los médicos del club, volví a entrenar, hice una adaptación para agarrar ritmo, jugué 2 partidos, me acuerdo, en reserva, unos minutos, para ir probando. Y me fue bien un poco, pero mis rodillas empezaban a hinchar y yo no la sentía del todo bien. Y ya estaba acabando fin de año y decidí operarme por mi cuenta. En enero al año siguiente me decidí operarme por mi cuenta y ahí fue lo que pasó, que me entró una bacteria en el quirófano, me entró una bacteria donde casi me liquida, se estaba necrosando la pierna, estaba negra. Empecé a volar en fiebre y después perdí el conocimiento unos días, incluso me la querían amputar. Y yo, en lo poco consciente que estaba, me negué, obviamente, dije, prefiero morirme a no tener una pierna. Un futbolista, decirle eso para mí era la muerte, así que me empezaron a abrir, la operación otra vez la abrieron, me empezaron a abrir en ambos lados de la pierna y entré todos los días al quirófano, hacerme lavados, curaciones, reconstrucciones y demás, y entré unas 18 veces en 20 días al quirófano. Sí. Fue durísimo, me metían medicamentos por todo lado, había un medicamento que no hacía efecto y había que traer de Estados Unidos y cada dosis, para cada día era $250 más o menos, y se gastó un montón de dinero, pero gracias a Dios después la pude tener. Gracias a Dios era deportista y mi masa muscular ayudó mucho a que cuando se atrofió no tengan que amputármela, digamos, ¿no? Y eso fue el motivo por el que dejé. Después intenté, la verdad que después intenté volver a jugar. Hice de todo, células madre, hidroterapia, fisioterapia un montón. Traté, creo que más de un año y no pude, no pude, y ahí fue la decisión que tomé de dejar y empecé a estudiar, por una anécdota, empecé a estudiar fútbol, ¿no? No, sí, verdad, pero de algún modo habrá sido algo bien duro, ¿no? Porque asimilar una lesión así, que, bueno, en principio un doctor, una lesión te da esperanza, te dice 2, 3 meses y ya estás, vas a volver y te da prácticamente tu cronograma para retornar. Pero el tuyo de repente te lo dieron y nunca más volviste. Sí, mira, estuve casi 2 meses internado. Ya iba de memoria al quirófano, todo el mismo personal, las mismas enfermeras te conocen, los doctores que están ahí de turno, y te vas enterando el por qué fue, no esterilizaron como deberían o directamente no esterilizaron ese quirófano, y me lo dijeron, no lo esterilizaron. El doctor pidió que te metan en ese anfiteatro sabiendo que se operó un estómago antes, entonces ya todo tiene una explicación. Quise hacer juicio y demás, quisieron hacer ver ese documento que tú firmas al inicio, es lo que se apoyan tanto, pero quisieron hacer ver que yo entré con eso, o sea, fue una cochinada donde mucho desgaste durante el tiempo para el problema, pero terminaron fregándome mi carrera. Yo tenía 10 años ya jugando, tenía para jugar mucho más seguro, estaba muy bien, muy maduro, disfrutando donde estaba en Wilstermann, y
y pasó. Todo, todo seguro pasa por algo y la verdad que fue duro, muchos años después fue duro, me soñaba jugando, corriendo, y era el tipo más feliz del mundo hasta que me despertaba, ¿no? Claro, no, pero imagínate, bueno, me pongo a pensar, ¿no? Ir todos los días al lavado y demás, seguramente la herida abierta todos los días, ¿no? Sí, me dejaban abierta la herida y me ponían unos apósitos y me vendaban para el otro día volver a entrar y esa era mi vida todos los días. Bajé de peso un montón, mis músculos se atrofiaron, todo, o sea, me afectó muchísimo. Pero llegó un punto y dije que no me dejo, me motivé solo tratando de volver a jugar. Pensando en eso, nunca pude y encontré una salida muy buena a a ese momento malo, digamos, el poder seguir en el fútbol estudiando. Y desde esa vez hasta el día de hoy no he parado de estudiar fútbol, digamos. No, sin duda. Porque aparte habrá sido un golpe anímico, duro, 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 me imagino, ¿verdad? Y aparte, tema económico, ¿no? Bueno, lo económico fue prácticamente todo lo que pude hacer, juntar, Haciendo números. armar. ¿Cuánto te costó haciendo números? Solo en esos 2 meses fue más de $20,000, ¿no? Eso es un montón de dinero. Después las recuperaciones y los medicamentos, los médicos, todo, o sea, fue un gasto muy fuerte para todo, anímico, todo. Y me tuve que reinventar, tuve que reiniciar, hacer un reinicio en mi vida y gracias a Dios tuve la fortaleza de hacerlo con el apoyo en ese entonces de mi familia siempre y de las personas que estaban conmigo, mis amigos, lo pude hacer, ¿no? ¿Cómo vuelves a la realidad después, no? O sea, no imagino, o sea, verme yo en tu caso, de verdad, es algo terrible porque tenías una carrera, estabas de repente en un equipo, en otro equipo y pasa unos meses y de repente te levantas y te quedas sin equipo, no puedes jugar y dices que ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces de tu vida? Seguramente ese habrá sido el punto más complicado hasta ahora de tu vida, imagino. Sí, sí, sin duda, es como te digo, fue durísimo. Pasó mucho tiempo porque incluso me costaba a mí ver el fútbol local, ¿no? Ya no quería ir al estadio porque obviamente ver lo que yo podía hacer, lo que hacía, que la gente iba. Fui una vez, me acuerdo, y ¿cuándo vas a estar? ¿Cuándo vas a volver? Muchos amigos, mucha gente hincha. Entonces pegaba duro porque uno quería. Yo tenía 28 años y estaba dejando el fútbol por una negligencia médica que me quitó todo. Como para mí fue cortarme las piernas prácticamente. Y fue un trabajo fuerte en lo mental. Tuve que hacerme fuerte día a día para superar, porque como te digo, me soñaba y yo estaba corriendo. Y a veces decía, no, o sea, ojalá no despierte, porque lo disfrutaba tanto que después, en la realidad, después me costaba caminar y tenía que ir a fisio y era un dolor y por todo lo que estaba pasando, pero después fui entendiendo, lo fui transformando todo eso y yo mismo decía que seguro Dios tiene algo para mí, ¿no? No, sin duda. ¿Tienes todavía algo que te quede en la rodilla, tal vez? ¿Una molestia? O Sí, algo? sí, me duele bastante cuando tengo mucho trajín o cuando alzo cosas pesadas. Ya prácticamente después jugué poco, me metí a jugar un cachito con calmantes o cuando empecé con mis equipos con los clubes de chicos o más grandes, me di un cacho para jugar. Claro. El año pasado me metí un partido en la selección, digamos, con el que hacemos el staff contra el cuerpo técnico. Me infiltraron todo, pero creo que haya sido la despedida porque ya la maté ahí mi rodilla, porque ya no tengo ya cartílago, está chocando ahí el hueso y demás, entonces eso, la fricción, todo eso me destruye y me provoca bastante dolor, entonces ando con mucho cuidado, ¿no? No, sin duda, pero la vida da vueltas, ¿no? Y de algún modo esto te obliga prácticamente a reinventarte, como me decías, y arrancar tu vida como entrenador, ¿no? Sí, fui a ver a mi hermano menor, a Gabriel. Una vez lo fui a ver entrenando, él estaba entrenando en el hípico. Y vi que su profe ponía los ponchillos y elijan, decía, ¿no? Y
primero les hizo dar como 10 vueltas el hípico y era pues no sé cuántos kilómetros. Y de ahí al otro día fui a verlo otra vez, como era, le llevo 17 años a Gabriel, entonces era niño todavía él y lo veía y hace lo mismo. Voy el tercer día, lo mismo. He dicho, ¿qué va a aprender? No, entonces yo dije, voy a estudiar y voy a tratar de cambiar esto, digamos, no en ese equipo, no, nada, pero o sea, me salió eso de que no puede ser que se entrene así los chicos hoy en día. Y averigüé dónde podía estudiar, empecé a estudiar en el instituto que era en ese momento, y donde estaban estudiando ya me enteré por eso, donde estaban estudiando ya salieron justo Soria, Sandy, Valdivieso, salieron de ese instituto, y me metí a estudiar. Y pasé todos los semestres, hasta modular hice los primeros, hasta salir y conseguir mi título de entrenador, pero justo empecé a trabajar con... Mi primer equipo fue La Salle, de Vigí, con donde empezó a pelear cosas importantes con puros chiquitos del colegio, y después pasé a Real Cochabamba, muchos años, que Real Cochabamba es otra historia, pero y ahí empezó mi carrera de DT, ¿no? No, sin duda. ¿Cuántos años estás en el Real Cochabamba? En Real Cochabamba he estado muchísimos. Cuando andaba bien la cosa con el dueño, y después me voy quedando solo, me voy quedando poniendo mi dinero, plata. ¿Qué pasa con Real Cochabamba? Porque, bueno, en Cochabamba como que incluso hay muchos jugadores que han salido de Real Cochabamba, ¿no? Llegó al profesionalismo y como que era un equipo tradicional, Real Cochabamba, club hípico, las canchas ahí, la sede ahí, pero de la noche a la mañana desaparece. Era ideal, ¿no? Donde estaba Real Cochabamba, porque aparte de los clubes que tenía inscritos para jugar, a veces hasta tenía dos, era Real Cochabamba y Real Ibema. Sí. Real Ibema era el dueño de don Alberto Muriel, que era de Real Cochabamba, y tenía escuela aparte, o sea, se mantenía muy bien. Era grande. Entonces tenía muy buen ingreso, tenía los mejores planteles, todos los chicos querían estar ahí. Entonces ahí iba lo malo también, porque eran tan buenos los chicos que no les enseñaban nada, que jueguen, solo jueguen, y porque eran buenos jugaban. Yeah. No tenían una manera, un estilo, un patrón de juego, nada, entonces arrasaban con todos, ¿no? Ahí había muy buen talento en todas las categorías. Después hubo este problema de las asociaciones. Que se separaron. Entonces, a mí me tocó dirigir en esa asociación que estaba primero al otro lado, donde pasó un año y yo dije, esto no es competir. Porque a veces te topabas con el mismo rival 10 veces, digamos, no, sí. No daba. Entonces había que cambiarnos sí o sí. Y ahí se generó un problema, el presidente Muriel, que tenía con otro socio y no sé qué quilombos tenían que solucionar. 25 años de historia y experiencia. Somos Univalle Televisión, tu canal de confianza, para informarte, educarte y entretenerte, con producciones propias y en vivo desde el corazón de Bolivia. Puedes encontrarnos en Señal Abierta 39.1 y nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y la página web univalletelevisión.com. Publicita y sé parte de nuestra comunidad, llamando al 6534-5818. Univalle Televisión, el mejor de Cocha. Decidimos irnos al otro lado, que se decía, ¿no? Al lado de la federación, donde ahí sí estaban todos los equipos, ¿no? Para competir y mejorar el nivel. Y la primera vez que nos vamos también salimos campeones en la sub-15, me acuerdo. Le ganamos a Aurora, a Wilster, a todos los que jugamos esas veces. Le ganamos y dijimos, bueno, estamos haciendo un buen trabajo. Y a mí eso me sirvió mucho de ventana, ¿no? Porque después don Alberto Muriel tuvo una serie de problemas, muchas cosas que tuvo que solucionar. Y se fue quedando solo, se apartó, se distanció. Y yo estaba entre dejarlo, pero iba a dejar colgados a los chicos, donde tenía yo un proyecto avanzando. Estábamos ascendiendo de categorías porque no volvimos directamente a la A. Nos hicieron jugar desde la primera ascenso. Y desde ahí trepamos
año tras año hasta llegar a la A. Entonces ahí me tocó a mí mantener 3 categorías. Yo mantenía 3 categorías, 17, 19 y la que fue subiendo primer ascenso a la B y a la A. Y todos los chicos que están ahí son testigos, los papás en ese momento, todos saben quien sacaba era yo para el alquiler de canchas, de los partidos, arbitraje, aguas. Y yo iba a cobrar y ya no había quien cobrar y así lo mantuve 2 años, ¿no? 2 años donde hasta ahorita me deben, no quién me pagará, no sé, pero al final fue una inversión para mí porque gracias a eso el profe Soria, que ya estaba trabajando en la selección, me metió un llamado para que vaya a inferiores mi primera etapa en la selección y fui el 2017 y 18 que estuvimos en la selección, ¿no? Vas directamente de Real Cochabamba a la selección boliviana. A la selección boliviana. Estuve con la 15, al final trabajé con casi todas las categorías, incluso fui a partidos de las eliminatorias a trabajar desde el Mundial de Rusia 2018, donde Bolivia hizo muy buenos partidos, los partidos que le quedó dirigir en ese entonces al profe Soria, y yo trabajaba en la 15, con chicos como Robson ahora que está en la 15 y ahora nos volvemos a topar en la mayor, Ramirito Vaca que estaba en la 17 y así chicos que los tuvimos en algún momento, el fútbol te los vuelve a juntar. No, sin duda. ¿Cuánto tiempo estás en la selección con Mauricio? Esa vez estuvimos casi 2 años antes de que lo deje. Yo por contrato seguí un tiempo más. De ahí retorno acá a trabajar. Directamente trabajé vine a Cochabamba Fútbol Club, no me acuerdo, tal vez un tiempo más en Real Cochabamba para dejarlo ahí un poco acomodado y después pasé por Cochabamba Fútbol Club, donde me fue muy bien, donde me trataron excelente, una dirigencia muy buena, el dueño, don Pedro y todos sus hijos, toda la dirigencia, hicimos una muy buena campaña, implementamos ahí un fútbol que no era muy visto acá, de ahí pasé a Tiquipaya y seguimos haciendo el trabajo que uno quería mostrar, que ya quería marcar un camino que me conocían como trabajaba de entrenador y volvió a darse la selección. Estás en primera división, ¿has estado en primera división? ¿En algún plantel? Alguna vez en asistente, pero no en un plantel, ¿no? Más tiempo, como te digo, más tiempo me ha tocado estar en selección boliviana, como el caso de Argentina, el cuerpo técnico de ahorita, ¿no? No tienen en clubes, pero sí en selección. Entonces, por ahí vas. Por ahí voy, ¿no? Mientras esté donde me gusta y esté aportando como ahora siento que tengo mucha experiencia ya, tengo muchos torneos internacionales con la selección boliviana y Dios mediante sigamos así, ¿no? Has dirigido Simón Bolívar también, ¿no? Simón Bolívar sí, he dirigido 3 Simón Bolívar y es un torneo complicado, complicado en todo sentido y te enseña muchísimo y gracias a Dios pude pasar por toda esa experiencia para ir y aportar todo lo que uno sabe ahora, ¿no? No, sin duda. ¿Cómo se le ha llamado a la selección con Oscar? Profe Oscar, yo estaba acá, salimos campeones, me acuerdo, de la Copa Bicentenario. Centenario, sí. Con Tiquipaya. Y me da un llamado y me invita a ser parte de su cuerpo técnico. Y obviamente le acepté. Fue difícil dejar Tiquipaya porque tenía un proyecto para ascender ese año. Teníamos un equipazo que jugaba muy bien. No tenía un equipazo, tenía unos 2, hasta casi 3 que armamos ese año, porque jugamos varios torneos ese año y jugó mucha gente conmigo. Pero me tuve que ir porque justamente quería dar ese paso otra vez. Y el profe me llamó, ¿no? Me dijo, estaba haciendo seguimiento a tu trabajo y quiero que te sumes a nosotros. Y apenas fui, me tocó estar con esta selección que fuimos al Mundial, ¿no? Trabajé con ellos 9 años, pero 9 meses en los que estuve a cargo y hasta clasificar, ¿no? No, sin duda, por ahí el trabajo tuyo prácticamente es, a ver, este del tema de la sub-17 como que tiene
gran parte de ese trabajo es tuyo, ¿no? Porque de algún modo en el inicio los tienes tú y vas armando la selección y ya después cuando se van las cosas como que se va teniendo también forma y como que ya todos van empujando y sumándose a ese proyecto, ¿no? Sí, sí, tuve la oportunidad de dirigirlos desde el principio. Jugamos Sudamericano en Santa Cruz, jugamos un torneo internacional en Chile, jugamos unos amistosos contra Perú preparatorios previo al Sudamericano en Colombia, que era para clasificar al Mundial. Y clasificamos y hasta ahí estuve yo a cargo, ¿no? Me acuerdo que son más de 15 partidos, donde conseguimos varias victorias y había una alegría enorme por un grupo muy bueno, donde trabajamos y después ya se sumaron para el Mundial los demás profes con todo el ánimo de ayudar y tocó trabajar en donde uno toca, ¿no? No, sin duda. Pero de algún modo el hecho el grueso de todo esto es de que Bolivia haya vuelto a un mundial después de tanto tiempo, ¿no? Algo soñado seguramente por vos, por todos, y inesperado porque, o sea, cuando uno dice selección boliviana, el mundial como que siempre estaba lejano, ¿no? Estaba alejado, pero como que con ustedes nace esa esperanza y se termina logrando algo, ¿no? Sí, se armó un grupo de trabajo importante en todas las áreas, preparación física, los analistas, de arqueros, el staff, ¿no? Todos con el objetivo de clasificar, ¿no? Tuvimos charlas desde el principio. Yo les dije apenas acabando el Sudamericano en Santa Cruz el año pasado, dije que nos vamos a preparar con todo para el Mundial, porque vamos a ir, y hay con qué, y hay talento, y había, y estaba seguro. Yo soy muy determinado en lo que hago, me propongo algo hasta lograrlo y lo hice una vez más con la ayuda de todos los profes y todo el equipo de trabajo que el profe Oscar formó, lo hicimos, ¿no? Y después de 39 años hacer historia y estar en un mundial fue algo increíble, ¿no? La emoción que teníamos nosotros allá en Colombia después del partido con Ecuador, que fue, qué partido más duro, y el partido que jugaron estos chicos ahí fue altísimo, de alto nivel. Lo hicieron excelente y fue un parámetro para ver qué cosas podíamos hacer, qué no, demuestra cómo entrenar. Y ahora el Mundial nos mostró parámetros más altos, desde lo deportivo, las canchas, la preparación, todo eso nos mostró mucho. Eso pasa después de volver de tanto tiempo a un certamen tan importante, pero ya hemos dado esos pasos y ahora toca seguir, ¿no? No, sin duda. Pero dentro de esto, como dices, sirve de aprendizaje, ¿no? El tema del mundial. ¿Se está haciendo algo? O sea, siempre decimos, ¿no? Bueno, estos últimos años, 1 o 2 años, como que ya mucha gente, periodistas, entrenadores, habla mucho del tema físico, ¿no? O sea, el fútbol hoy es físico. ¿Se está haciendo algo de repente con los chicos que han ido al mundial, por ejemplo? ¿Tienen de repente un plan para mejorar, algo por el estilo? Porque eso es algo que no se ve, ¿no? Pero sí, te pregunto porque... No, hay mucho del trabajo que hacemos que no se ve. Nosotros hacemos un seguimiento de los partidos que juegan, los minutos que juegan desde las menores, desde la selección más pequeña, por así decirlo, la menor que tengamos, hasta la mayor. Y hay reuniones constantes del cuerpo técnico, entre preparadores físicos, entre nosotros que somos 4 asistentes del profe. Vamos coordinando muchas tareas, vamos delegando otras a los analistas, tenemos cuerpos técnicos en las distintas ciudades que nos ayudan mucho a filtrar la información, los jugadores. Entonces hace un trabajo muy completo, Claro. Dentro de todo lo que podemos hacer y dentro de todo el tiempo que tengamos para hacerlo. Sabemos, estamos en constante comunicación con los chicos. Yo, por ejemplo, sabía siempre los minutos y los partidos que han jugado antes de que se sumen con nosotros a un microciclo, ¿no? Si este lunes iniciaría uno, yo ya sé cuántos minutos ha jugado Marao de Mena, Zafja, cuántos partidos han hecho gol y demás, qué tiempo, lo sabemos, ¿no? Los médicos están en constante comunicación con los médicos de los clubes. Tenemos la oportunidad ahora que los chicos, después de esa clasificación al Mundial, ficharon por clubes de primera, varios, y eso también ayuda a la comunicación, a que trabajen lo más tope posible
Y es así, es un trabajo constante, por más de que ahora, digamos, tengamos unos días de receso por estas épocas, no se descansa porque estoy hoy yo en el complejo de Aurora o en el estadio de Tiquipaya, Colcapiro, viendo en el complejo de Wilster. El otro día estuve viendo partidos de la Liga Sub-19, la Sub-16. Entonces es ir haciendo un trabajo todo el tiempo si queremos que esto vaya funcionando, que es el objetivo que tiene el profe, ¿no? No, sin duda, por ahí. ¿Cómo se hace el tema del scouting internacional? Porque hay muchos hijos de jugadores, perdón, de residentes bolivianos, nietos, por el mundo. ¿Cómo se hace? Porque de algún modo la persona común de a pie se entera que de repente en Uruguay había un arquero que está allí y que tiene buenas condiciones, un arquero de brillantes condiciones y que es hasta boliviano. ¿Y cómo se hace eso? Es, como te digo, es un trabajo arduo. Vas haciendo llamadas, investigando, viendo partidos. Hay unas aplicaciones donde encontramos sus partidos de los chicos. Ya creamos una línea directa con ellos para que también nos pasen los links de sus partidos y así los vamos viendo a muchos. No todo el que está afuera, obviamente, tiene un nivel para estar, porque hemos encontrado muchos jugadores, hay un universo muy grande, se ha abierto con esto de nietos, de hijos, hijo de mamá boliviana, de papá boliviano. Entonces es una posibilidad, sí, tienen todo el derecho. ¿Por qué? Porque ahora fuimos al Mundial, Francia tiene de todo lado, de todo lado. No solo de Senegal, Ghana, Etiopía, así están en Francia, en Irlanda, en todas las selecciones, en Japón están haciendo eso, así que porque son buenos, tienen la nacionalidad, tienen las condiciones, tienen las ganas tienen las ganas de estar en la selección, y eso es lo importante, ¿no? Te permito un segundito, no sé si estás con el internet. De repente un problema con el micrófono, por favor, necesito. Lo cortamos un cachito, porque parece que estamos haciendo alguna interferencia ahora, pero igual seguimos nosotros. Ahí está vibrando esto. Es que fue a Qatar, volvió y se acostumbró a Qatar. No, pero sin duda, me parece que es un trabajo terrible, ¿no? O sea, de verdad que a mí me deja quieto porque, o sea, es increíble de repente, pero como me dices, la tecnología les ayuda. Sí, ayuda bastante la tecnología, la aprovechamos bien. Vamos buscando distintos jugadores con referencias, hay entrenadores que también nos contactan para informarnos creamos ya una relación profesional en la que nos avisan de los partidos, nosotros vamos indagando torneos. Por ejemplo, ahora Jerónimo Gobea, que lo mencionabas, estuvo antes convocado, pero después ya no quiso, digamos, estar en la selección boliviana, ¿no? El profe Oscar se encargó él personalmente de hablar con él, explicarle el proyecto que tenemos y irlo motivando, tentando también a que sea parte de nosotros, invitándolo a que sea parte de nosotros, que nos dé una mano. Siendo parte de la selección, que queremos hacer bastante historia, bastante trabajo, y se dio. Mira, fuimos a los sudamericanos, eliminamos a Uruguay, quedó eliminado de Uruguay, Ecuador y Perú, y nosotros entramos y él vino, pero encantado, vino a trabajar ahora y se quedó fascinado con todo el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces nos dio alegría lo que el torneo que hizo allá en Qatar, el Mundial. Después él fue convocado a la mayor, ¿no? Entonces es un caso, y hay otros que estamos en constante seguimiento, pero como te digo, el que se destaque vamos a seguramente citarlo, y al nacional le obligan mucho más a preocuparse por él, por su cuerpo, su estado físico, trabajar la fuerza, la potencia, y obviamente lo futbolístico tiene que rendir para que nos dé una mano también a nosotros en elevar nuestras pretensiones, ¿no? No, sí, pero dentro de todo esto, y creo que algunos jugadores en el fútbol no han asimilado todavía este hecho de que se le está cerrando al jugador que juega en Bolivia, se le está cerrando un poquito más la puerta de la selección, ¿no? Porque hay mucha gente fuera
que tiene más oportunidad porque está jugando en buenos lugares, porque que está teniendo minutos, está a un mejor nivel, pero como que el jugador boliviano que está aquí, como que no está asimilando todavía, porque hay chicos, por ejemplo, que quieren jugar en primera, pero estado físico, hay muchas cosas que no les alcanza todavía para estar en primera, pero vemos a jugadores a nivel internacional, los que están fuera prácticamente muy trabajados, pero como que el jugador boliviano se está quedando, me parece también, y creo que tiene que llegar a asimilar, y cómo se hace eso también, porque no va a poder jugar en la selección nunca a este paso, ¿no? Sí, todo boliviano tiene las puertas abiertas en la selección, como dice el profe, ¿no? Están las puertas abiertas para todos, pero ahí en eso tienen que entender y comprender que no es solo llegar a primera, porque llegar a primera pueden llegar, hacen un gol, un chico hace un gol un fin de semana y ya le están pidiendo selección, ya le están pidiendo contrato, ya esto y el otro, ¿no? Tiene que ser consecuente, tiene que ser congruente lo que hace, con lo que dice, con lo que se prepara, tiene que tener un buen nivel, y esto a los de acá obviamente les obliga a no solo apuntar a primera, ¿no? Apuntar a primera, a la selección, a un equipo que tenga torneos internacionales, e ir afuera. Ir afuera, ¿por qué? Porque afuera hay condiciones para trabajar mejores que acá, obviamente. Acá hay algunos clubes y equipos que están tratando de hacer lo mejor posible, pero es complicado, es difícil, se necesita presupuesto, instalaciones, los medios para que hacer que funcione, que los jóvenes estén bien, que los grandes estén bien. Por eso acá uno tiene que no solo esperar de un club que le brinde todo. Si uno quiere realmente, tiene que invertir en un nutricionista, inscribirse al gimnasio, tener una cuenta abierta ahí de que los días que puede ir, y que eso pueden ser todos los días si adapta a su cuerpo, prepararse de la mejor manera. A nosotros, si un jugador nos viene armado, a una sub-17, sub-20, una sub-15, ya tenemos algo ganado, un plus, pero casi no llegan así, nos llegan con pliegues alarmantes, que nunca han trabajado pesas, que esto, que el otro. Entonces, si realmente quieres ser profesional, tienes que meterle, o sea, por eso te digo, no tienen que conformarse, no tienen que quedarse con solo llegar primera y eso es, hasta ahí. Es como nosotros, queremos ir a un sudamericano, ya está, no, ahora el sudamericano es ir ahí para ir a un mundial, para eso hay que prepararse, ¿no? Ya estando en un mundial, ahora pasemos de fase, ganemos un partido, metamos a Bolivia arriba, digamos. Esa es la manera que uno tiene que pensar, y un futbolista más, ¿no? Un futbolista tiene que pensar en preparar su cuerpo, su cabeza, tiene que ser 100% fútbol, resigna muchas cosas, pero es así, el camino es el que he elegido, es así, si no, te va a dar para jugar en primera acá en Bolivia, tal vez te dé, pero no, si tu objetivo es ser del elite, te va a faltar. Sin duda, pero bueno, ¿sueñas con ir al repechaje tú, personalmente, no? Sí, ya estamos en el repechaje. Pero no depende de ti, ¿no? El que vaya y vaya No, sí, obviamente, si no hay nada, seguro que sí, si no hay nada que cruce con las menores, pero creo que hay un torneo sub-15 o 17 en esos meses, pero no, obviamente donde toque estar, vamos a estar. Como ha tocado partidos estar en el alto, ahora si toca estar lejos con las menores en otro torneo, vamos a estar apoyando, porque ahora nos ha tocado muchas concentraciones, nos ha agarrado partidos en otros lados, ya no me acuerdo bien dónde, pero nos ha agarrado en hoteles apoyando a la selección porque estábamos preparándonos o compitiendo. Entonces el repechaje va a ser importantísimo, y si se logra esto, imagínate 2 mundiales en tan poco tiempo, es algo bien estamos haciendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya estás en la selección? En esta etapa ya es 1 año y medio, va a ser más o menos. Te pregunto esto, ¿cuánto tiempo has visto a tu familia este año y medio? En este año y medio mi familia, vas a hacer que me voten, viejo. Poco, en 1 año y medio quizás, con suerte, debe estar 30 días en casa, digamos. Una locura. Una locura, por eso se está trabajando muchísimo, es un trabajo arduo, pero vale la pena. Gracias a Dios cuento con el apoyo de mi esposa, mi hijito que está creciendo, que ahora lo estoy disfrutando, pero todo por trabajar y por seguir adelante, ¿no?
No, sin duda. Es difícil, ¿no? Es difícil esta situación. Ya nos había contado alguito Douglas Cuenca también, que estuvo mucho tiempo, pero y él nos decía, no, es difícil, tengan familiares. Y mira, si tu caso me dices, 30 días he visto a mi familia en un año y medio, el profe Oscar Villegas, imagino que menos. No, sí, estamos todos igual porque es durísimo, nos perdemos mucho, muchas cosas. El profe que está mucho tiempo ya dirigiendo, se ha perdido muchísimas cosas. Hemos hablado de este tema, ¿no? Y es duro. Gracias, hoy por hoy, gracias a Dios, hay videollamada y estas cosas que de alguna manera te acercan, que sirven, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Si no cuentas con el apoyo de tu familia, no sería posible. Seguro más de uno tiraría la toalla y diría, no, me voy y cerca. Pero entienden, gracias a Dios, hoy por hoy cuento con ese apoyo de mi esposa, de mi hijito que está increíble y también por ellos, todo es por ellos, ¿no? Bueno, con tu hijito tal vez continúa el legado, ¿no? Ojalá que sea la cuarta generación tal vez en el Bilster y de ahí que brinque a todo lado, que sea lo que quiera hacer, vamos a apoyarlo. Está creciendo, está lindo, es una etapa que lo estoy disfrutando también. Y vamos a ver, de aquí a un tiempo a ver qué sale. No, qué lindo, de verdad. Quiero agradecerte por tu tiempito, por los minutos que nos has regalado. Sabes que es difícil. Y bueno, nos has regalado un tiempo que tal vez lo habrías brindado a tu familia, como nos los dices también, que tiene poquito tiempo, pero te agradezco por estar con nosotros hoy. No, yo encantado de estar contigo, con ustedes en el programa y siempre agradecido, siempre que se pueda, uno va a estar aquí y que es una obligación también. Gracias, Brian. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Gracias a todos, de verdad, un placer como siempre. Estamos de vuelta la otra semana con más, seguramente el fuera de juego y bueno, un nuevo invitado seguramente con seguridad. Gracias a todos, nos vemos la próxima.